el otro lado del Perú, lo que llamaban, lo que se llama el Perú profundo. Yo no tenía la menor idea, ¿no?, de la sierra peruana, no había viajado a la sierra nunca, ¿no? Y lo andino, ¿no?, lo serrano, era por herencia, por contagio del medio en el que había nacido y vivía, era lo despreciable, ¿no? De modo que la lectura de los ríos profundos fue el descubrimiento de un mundo para mí. Además me resultó tan impactante, ¿no?, por algún proceso realmente de gran capacidad literaria. Arguedas, a quien no conocía, logró hacerme vivir eso y hacérmelo valorar. La exposición de pintores aficionados se realiza en la Casa de la Cultura y gran parte de los cuadros serán vendidos para recaudar fondos en favor de ese importante organismo social. También incrementarán estos fondos las entradas que el público pague por admirar las obras de los noveles artistas aficionados al arte pictórico. A través de esta muestra de carácter benéfico se trasunta la emoción social de la señorita Belaúnde y de quienes han hecho donación generosa de sus cuadros. Histórica para la aviación comercial peruana fue la tarde del domingo 1 de diciembre, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Lima Callao el primer jet de bandera nacional. Del primer gobierno de Belaúnde. Entonces se restauró y se dio para la Casa de la Cultura. Se organizó la Casa de la Cultura. El primero de cuyos directores fue, bueno, hubieron antes un director pero temporal. El primero fue José María Arguedas, con quien se establece la Casa de la Cultura en el Perú. Entonces, con José María empezó realmente una política extraordinaria, porque era un hombre con sensibilidad, entendía el Perú, más que lo entendía no solamente, sino que lo amaba entrañablemente. Y con él empezamos, yo trabajaba entonces en el Museo de Historia, y con otras personas empezamos pues una nueva política en el sentido de lo que realmente significaba la cultura. Yo creo que es la máxima figura que hay en el Perú, porque él fomentó muchísimo la cultura indígena, ¿no? La cultura del Ande. Esta es otra cosa que me acabo de acordar. A mi hermano y a mí, él nos llevaba a los coliseos. En Lima habían varios coliseos de estos carpas, como circos, donde hacían competencia los conjuntos folclóricos. Y él principalmente era el jurado. Mi tía Alicia formó una peña, que era Peña Pancho Fierro. Y Celia y Alicia todos los días se iban más o menos a las 6 de la tarde a la peña, a abrir la peña. Y José María se quedaba con nosotros, con mi hermano y conmigo, en la casa, a jugar con nosotros, porque era muy amigable. En la Peña Pancho Fierro, primero, ¿cómo vine acá? Sería interesante. Yo entré a trabajar a los jardines de la infancia, con Emilia Barcia Bonifate en el jardín de la infancia número 1. Ahí conocí a Celia Bustamante de Arguedas y nos hicimos íntimas amigas. Celia era una mujer muy especial, muy sensible. Inmediatamente congeniamos. Y un día con Celia, y un día me dijo, oye, ¿por qué no vienes a las reuniones que tenemos en la Peña Pancho Fierro? Al principio ellos pensaron hacer como un salón de té en el otro local, pero ya económicamente cero. Lo importante era la tertulia. Y entonces cuando yo vine, yo me encontré que era en verdad un ambiente en que todo era una exposición de arte popular. El arte popular que Alicia, en buena cuenta, nos descubrió a todos, porque nos enseñó la belleza que nadie apreciaba, porque hasta entonces todo lo bonito era la porcelana, eran las cosas importadas, etc. Pero ella empezó a mirar el barro, el tejido, la piedra, por supuesto la paja. Fue descubrir un nuevo ambiente, que muchachas, que ya tendría pues yo 18 años, ¿no? Cuando entré a trabajar, sí, 17 años, 18 años. Y entonces nos encantaba porque la gente que venía era interesantísima. Fuera de los que eran contemporáneos, como he mencionado, a José María, Westphalen, Carlos,
ya empezó a venir gente joven, que eran más bien contemporáneos de nosotros, como Sebastián Salazar Bondi, Godi, Cislo, venía pues Enrique Iturriaga, venía de diferentes áreas, pero que les encantaba venir y conversar. Celia también fue de una lealtad increíble, ¿no? Fue un amor que no se cumplió, desgraciadamente, porque fue un amor muy, muy fuerte. Sancho y comienza con saso y con mayula aparió guay yanitilla guay. Senté a una mesa y Arguedas estaba frente de mí y yo quería escucharlo. No lo conocía y solamente me han dicho que había un antropólogo que ha escrito un libro sobre América Latina que se llama Todas las Sangres. Y qué lindo título, porque todo es un puchero aquí, eso no es país, es un puchero. Amaput niño jawanja Chirinkani chirikiman Wairankani wairaikiman Wairankani wairaikiman. Bueno, en la mesa redonda del IEP, una novela fue juzgada como si fuese un tratado de ciencia política del país. Al escritor, al novelista y al antropólogo lo sentaron en un tribunal para juzgarlo y criticarlo por no haber presentado una tesis correcta sobre el Perú. Era tonto y era absurdo, pero una novela no es un tratado político, una novela no es un libro de recetas para cambiar el mundo. Arguedas fue a aquella mesa redonda con una tranquilidad y con una ingenuidad extraordinaria, esperando que se le juzgase como novelista y como literato. Y cuando le dijeron que no entendía el Perú, que no sabía nada, que era una persona que se había quedado atrás, que lo que contaba la novela ya no era lo que ocurría en la realidad, se indignó y sufrió muchísimo. Hubo una acusación muy grave, decir que Arguedas no conocía el Perú. Y era la persona que hablaba la lengua, era una persona que sentía la realidad y era una persona que conocía el mundo de los afectos, que conocía el mundo profundo de la realidad. Ninguno de los que estaba en esa mesa redonda tenía para empezar con Arguedas en ese conocimiento vital y profundo del Perú. ¿No? Y la prueba de ese profundo disgusto fue que Arguedas se sintió tan mal en la noche aquella y escribió un poema contra los doctores, porque eran los doctores los que le habían dicho que él no conocía el Perú. No literariamente, sino como documento. Y entonces él estuvo realmente muy afectado porque para él su literatura era un documento. Le fue conferido al notable escritor José María Arguedas el premio Garcilaso de la Vega, instituido por el ramo de loterías de Lima y Callao. El presidente de la Casa de la Cultura,
Fernando Silva Santisteban, señaló el patrocinio del ramo de loterías como un hermoso ejemplo. Luego, el presidente del directorio del ramo, ingeniero Mario Samamé Bollo, rindió homenaje a quien se hizo acreedor al premio de 40.000 soles. José María Arguedas, en su discurso de agradecimiento, resaltó su condición peruanista, que lo ha guiado en todos los actos de su vida. Soy un peruano, dijo, que orgullosamente habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Expresó que considera